en los taludes, ¿verdad? Deslizamiento superficial era el que hablábamos la vez pasada con respecto a esta foto, ¿no? En esta foto el material tendió a saturarse, y en lo que se saturó hubo un deslizamiento superficial del mismo, ¿no? Podemos ver aquí los árboles cómo están sumamente inclinados, ¿no? O derribados, lo cual es un indicio de que haya ocurrido un deslizamiento. Era lo que nosotros hablamos en la sesión anterior. Movimiento del cuerpo del talud, que se puede dar la falla por rotación y la falla por traslación. Falla por traslación, habíamos visto que hay tres tipos de falla por traslación: la falla local o la falla del cuerpo del talud. También está la falla de base y la falla de pie del talud. Y es con respecto a las formas o a las imágenes que podemos ver en la pantalla, ¿no? En la diapositiva. También sabemos las partes del talud como tal. Allá en esta fotografía, en esta imagen, podemos observar la grieta por tensión que se ha producido en este suelo. La grieta por tensión. Ahí hay una falla circular. Está la falla por traslación, ¿verdad? Es donde se mueve una masa de suelo en una superficie deslizante plana, ¿verdad? La otra es falla por rotación. Y ahí podemos ver diferentes imágenes en donde observamos, ¿no? la tipología de fallas que pueden existir. Mejoramiento de taludes. Existen diferentes tipos de mejoramiento de talud, y era lo que yo les comentaba, ¿no? Podemos observar acá que si el talud tiene un factor de seguridad muy bajo, por lo general el factor de seguridad acertado, esto quiero que lo anoten, el factor de seguridad acertado es de 1.5. Experimentalmente se ha observado que taludes con un factor de seguridad mayor a 1.5 no tiende a colapsar, no tiende a fallar. Entonces, por ejemplo, cuando el talud tenga un factor de seguridad menos de 1.5, se pueden aplicar este tipo de mejoramiento de talud. En esta imagen podemos observar cómo el talud fue cortado, ¿no? Para disminuir el ángulo del mismo y hacerlo más estable. O en la otra gráfica podemos observar, esta es la superficie de falla, y lo cual se hizo una excavación en la parte del talud, en la parte de la corona del talud, y ese mismo suelo se trasladó al pie del talud para evitar el deslizamiento. Este peso, este suelo que tenemos acá en el pie del talud, lo que está es oponiéndose al momento motor que está ocasionando el peso del suelo del talud. Por lo tanto, vamos a observar de que el factor de seguridad en este caso va a aumentar debido a ese mejoramiento que se realizó. También se puede hacer una escollera, gaviones y rellenarlo, esto para estabilizar lo que es el pie del talud y evitar de que este suelo se deslice. Cuando hay problemas de drenaje, se puede realizar estos tipos de soluciones, ¿no? De soluciones de drenaje. Y aquí era lo que yo le hablaba de los, ¿cómo se llama? Del anclaje. El anclaje
al pie del talud o al cuerpo del talud. Fíjense bien, al pie del talud evitaría que el momento motor, ¿qué es el momento motor? Vamos a ver acá. El momento motor acá, voy a borrar acá. Si esta es mi superficie de falla, ¿qué va a suceder? Va a suceder de que a una cierta distancia, ¿verdad? Vamos a ponerla desde el pie del talud, acá. Yo tengo de esa carga que está actuando, de esta masa de suelo, yo tengo un peso que actúa en el centro de gravedad de la figura, ¿no? Ese peso lo multiplicamos por una distancia D, lo cual provoca un momento que normalmente se le llama momento motor. Es el momento que está actuando a favor del deslizamiento. Y sería W, que es el peso multiplicado por la distancia, esa distancia. Ese es el momento motor. Ahora, pero también tenemos un momento resistente. El momento resistente tiene que ver mucho con la resistencia que tenga el tipo de suelo que vaya pasando por la falla crítica. Y en esa resistencia, lógicamente, vamos a hablar de la resistencia al corte que tiene el suelo. La resistencia al corte que tiene el suelo es la que se opone a que la masa del suelo se deslice. Es la resistencia al corte. ¿Y cuál es la resistencia al corte del suelo? Tau. Tau, ¿a qué va a ser igual Tau? Tau va a ser igual a el coeficiente de cohesión más el esfuerzo normal en el suelo multiplicado por la tangente del ángulo de fricción. La tangente del ángulo de fricción del suelo, ¿no? Cuando hablamos de suelo cohesivo y friccionante, cuando hablamos de suelo solo cohesivo, esto ya sabemos que tiende a cero, ¿no? Y por lo tanto, esto, yo lo puedo calcular, el momento resistente, yo bien lo puedo calcular como para una masa de suelo cohesivo, meramente cohesivo. Yo lo puedo calcular C, y lo vamos a ver más adelante, C por R por L. C, ¿quién es? C es la cohesión, R es un radio, que ya se lo explico, de dónde se obtiene, y L sería la longitud de falla descrita por esta circunferencia. Descrita por la circunferencia. ¿Quién es L? Vamos a hablar de L, de R, perdón. L yo lo tendría que tomar por medio de tanteo. L lo tendría que tomar por medio de tanteo. Entonces, yo tendría que buscar una serie de puntos que me generen un círculo crítico. El círculo crítico o una serie de puntos que me generen el factor de seguridad más bajo del talud. El factor de seguridad más bajo del talud. Entonces, para ello yo tendría que hacer muchos tanteos. Es decir, aquí estoy haciendo una cuadrícula. La cuadrícula es para ir probando
imagínate, yo vengo y decido probar que mi círculo, el centro, valga la redundancia, de mi círculo crítico está en este punto, está en ese punto, vengo yo determino acá en este, si considero que ahí está es un tanteo, es un primer tanteo, ¿verdad? Un primer tanteo. Considero de que este es mi radio de la circunferencia, de una circunferencia que va a describir la superficie de falla. Ese punto que yo voy a probar inicialmente, ¿verdad? Me va a dar los radios de mi superficie de falla. Yo conociendo esa superficie de falla, debido a ese punto, vengo yo y calculo el momento motor. Calculo el momento motor, ya sabemos cómo determinamos el peso de esta masa deslizante, de esta masa de suelo que se desliza para este lado, ¿verdad? Y luego determinamos el momento resistente. Este momento resistente dijimos que era C por R por L. Pero L vendría siendo la longitud de arco, ¿no? La longitud de arco, que bien se puede calcular como L por R. Vamos a ver. Me salió que alguien está preguntando. Entonces, el momento R, el momento resistente se puede calcular con la cohesión, el radio y la longitud de falla. La longitud de falla es esta que pasa por acá. Una vez teniendo el momento motor y el momento resistente, yo puedo calcular mi factor de seguridad. Mi factor de seguridad. Este factor de seguridad va a ser igual al momento resistente entre el momento actuante, que es el momento motor, ¿no? El momento motor. Ese es mi factor de seguridad. Esto tiene que ser para que la seguridad del talud sea correcta. Esto debe ser mayor que 1.5, perdón. Que 1.5. Para que el talud sea estable. Ahora fíjense bien. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, en este punto, el factor de seguridad me dio, digamos, un factor de seguridad de 2, por ejemplo? Un factor de seguridad de 2. ¿Verdad? Yo vengo y pruebo en otro punto y vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Esperen un momento que me están pidiendo entrada. Entonces, vuelvo a hacer el mismo procedimiento hasta encontrar el punto que me genera el menor factor de seguridad en el talud. Ese va a ser mi factor de seguridad. El punto crítico del centro de la circunferencia va a ser el que me genere el menor valor de el factor de seguridad del talud. Entonces, todo esto se puede realizar, por ejemplo, Taylor estableció unas tablas para poder encontrar rápidamente ese punto del círculo crítico.
Selenium también se basa en buscar por tanteo ese factor de seguridad menor del talud. Entonces, lo que hizo Taylor más que todo es evitar, y lo vamos a ver más adelante, evitar esos engorrosos tanteos, ¿va? Esos engorrosos tanteos. Evitar esos engorrosos tanteos. Voy a ver que parece que me están escribiendo. Pero no sé dónde están. Aquí vamos a ver. Por eso le decía, la pregunta que me hace Gretel dice que, profe, ¿en qué nos basamos para determinar ese radio? Ese procedimiento se basa en tanteo. Tiene que, en el caso de Selenium, ¿verdad? Usted tiene que buscar diferentes radios por tanteo que me generen el menor factor de seguridad. Hasta que yo encuentre el menor factor de seguridad, yo puedo decir, este es el factor de seguridad del talud. Ok. Aquí más adelante vamos a ver, de todas maneras ustedes van a hacer un trabajo referente a eso también. Van a hacer un trabajo con respecto a eso. Y casualmente lo voy a dejar ahora, yo creo, si nos da tiempo. Profesor, ¿cómo se calcularía la cuadrícula? Sí. Son puntos al azar. O sea, vos puedes tener un sinnúmero de puntos e ir probando, pero acuérdate que tener radio, son radios de circunferencia. Va a llegar a puntos muy alejados en donde no va a poder hacer cálculos o no va a poder generar un radio, ¿no? Pero esa cuadrícula tiene, como es por tanteo, verdaderamente el trabajo es bastante extenso. Hasta que vos encontré el menor factor de seguridad, hasta ahí deja de hacer esos tanteos. Lógicamente que en el proceso vos vas a observar que ¿cómo se llama? Un área aproximada en el proceso de realizar esos tanteos, va a observar un área aproximada donde se encuentre ese círculo crítico o ese punto del círculo crítico. Vamos a ver ejemplos. De todas maneras, en la mayoría de los ejemplos nosotros vamos a utilizar a Taylor para evitar esos tanteos engorrosos, ¿no? Pero yo les voy a dar un trabajo realizando los tanteos en un, ¿cómo se llama? Pues me lo pueden entregar en AutoCAD, pero en PDF, el trabajo, porque esto generalmente se hace a escala. Si vos lo vas a hacer a mano, tendrías que tener tu escalímetro, tendrías que tener tu compás y todos tus útiles que utilizaste en dibujo para poder realizar el dibujo a escala. Es muy bonito, sí, este procedimiento son bien prácticos, bien bonitos. Entonces, estos son los diferentes métodos, el método ordinario de Selenium, Pichot, Hambu, Taylor, ¿no? Y hay otro ahí está el método de elementos finitos, pero ese verdaderamente a mano no se puede llevar a cabo, tiene que hacerse de hecho con el uso de computadora, porque lleva un montón de matrices de rigidez y matrices de amortiguamiento del suelo, y poder acoplar todo eso tendrías que utilizar recursos de cómputo, ¿no? Para poder hacer
ese cálculo. Aquí podemos ver también los diferentes métodos. Hay método exacto, método aproximado. Las tablas de Hambourg y de Taylor, que son las que nosotros vamos a ver ahora, esas son dos métodos aproximados. Dentro de los métodos no exactos están el método de las dovelas. Pero cuando se dice no exacto, escúchese bien, entre más pequeñas son estas dovelas, que es el método del Felenio, vamos a utilizar el método del Felenio acá, entre más pequeñas son las dovelas, más exacto se hace, perdón, la solución se acerca más a la exacta. ¿Ok? Factor de seguridad era lo que hablamos. El factor de seguridad lo plasmó Felenio en 1927 y se determinó que era la fuerza, puede ser la fuerza resistente entre la fuerza motora o la fuerza actuante, puede ser los esfuerzos resistentes al corte, sería entre los esfuerzos cortantes que están actuando, puede ser también el factor de seguridad como momento resistente y el momento actuante o el momento motor, ¿verdad? Eso va a depender del tipo de información que se tenga del talud y del tipo de suelo también depende. Ya metiéndonos un poco más a lo que es la parte de cálculo, vamos a empezar con los métodos de tabla o números de estabilidad, que son métodos aproximados, ¿no? Ya lo habíamos definido anteriormente. Para taludes simples, homogéneos, se han desarrollado tablas que permiten un cálculo rápido del factor de seguridad. Existe una gran cantidad de tablas desarrolladas por diferentes autores. La primera de ellas fue desarrollada por Taylor, 1937 y 1948, las cuales son aplicables solamente para análisis de esfuerzos totales, debido a que no considera presión de poro. Escúchese bien, aquí no considera presión de poro o los esfuerzos efectivos, ¿no? Desde entonces, varias tablas han sido sucesivamente presentadas por Bischoff y todos estos autores, ¿no? Terzaghi, Peck, todo ello. A continuación se presenta un resumen de las tablas desarrolladas por Hambourg. Esta serie de tablas tiene en cuenta diferentes condiciones geotécnicas y factores de sobrecarga en la corona del talud, incluyendo sumergencia y grietas de tensión. Ya les expliqué cuáles eran las grietas de tensión, cómo se desarrollan. En el caso, por ejemplo, de las tablas utilizando Hambourg, ¿verdad? Hay dos tipos de procedimientos. El procedimiento para suelos meramente cohesivos y procedimientos para suelos cohesivos y friccionantes. Primero vamos a ver el procedimiento para suelos cohesivos. El primer paso es obtener los parámetros que se requieren para el análisis. El segundo paso, calcular el factor de profundidad D. Tercer paso, obtener la localización del círculo crítico, que es ahí donde se utilizan la tabla de Taylor. Aquí ya no vamos a hacer ese proceso de tanteo, ¿no? Aquí meramente Taylor nos da unos ábacos para determinar el punto crítico de ese centro del círculo, ¿no? Entonces ya no hacemos el tanteo que yo había hablado, pero para Felenio, por ejemplo, se puede hacer una combinación de utilizar la tabla de Taylor y utilizar después la tabla de Taylor para determinar ese círculo crítico. Y el procedimiento de Felenio para determinar los momentos motores y el momento resistente del talud. Calcular C promedio, C es el coeficiente de cohesión. Calcular el factor de reducción, paso 5. Calcular una fuerza D que depende de una altura de agua que está en la superficie del talud. Calcular el número de estabilidad. Ese número de estabilidad
con el ábaco de Taylor. En realidad Hamburg le hizo unas modificaciones, pero es muy pequeña, es el ábaco de Taylor. Calcular la cohesión requerida y calcular el factor de seguridad. Bueno, eso es para suelos cohesivos. Aquí podemos ver que el factor de profundidad va a ser igual a la altura del agua entre la altura del talud. N es el coeficiente o el número de estabilidad. N es el número de estabilidad y se calcula con el peso específico del suelo multiplicado por la altura del talud dividido entre un C requerido. Fíjense bien, uno hace esta ecuación, pero realmente es que primero calcula el C requerido, porque por medio de la tabla vos determinás el número de estabilidad. Entonces, teniendo el número de estabilidad y conociendo la altura del talud y la densidad del suelo, puedes determinar el factor o el coeficiente de cohesión del suelo requerido, ¿no? Requerido. Calcular una carga, un PD, que, fíjense bien, yo les compartí en Classroom, les compartí un documento que te habla, te especifica bien todos estos factores. Por eso yo lo mandaba a que lo leyeran, ¿no? Esta es la tabla para determinar, según Hamburg, para determinar los puntos críticos. El punto crítico. Fíjense bien, acá arriba tenemos un talud en donde especifica que X sub 0, X mayúscula, y Y sub 0 especifican lo que es el punto o el centro crítico, que sería acá, ¿ves? Del talud como tal. ¿Cómo determina eso? Calculando primero lo que es el factor de profundidad. Una vez teniendo el factor de profundidad y teniendo el ángulo que tiene el talud, va a sacar la cotangente de ese ángulo o utilizar el ángulo como tal. Bueno, aquí tenés dos valores, fíjense bien. Tenés el valor de la cotangente del ángulo y tener el valor del ángulo del talud. Entonces, puedes utilizar cualquiera de las dos situaciones. Y posteriormente, proyectar, como saca en este ejemplo, y determinar lo que es la distancia X minúscula. Esto es X minúscula. X minúscula sub 0. Esa X minúscula se multiplica por la altura del talud y se encuentra la distancia desde el pie del talud hasta el centro crítico. Hasta el centro crítico. Igual para Y también. Aquí vemos Y. Ahí están los valores de Y. Y Y ya sabemos que Y mayúscula va a ser igual a Y minúscula por H. Y minúscula es el valor que va a obtener acá. H va a ser la altura del talud. Igual el mismo procedimiento. Vamos a hacer un ejemplo acerca de esto. El otro paso dice que calcular el factor de reducción. Pero hay tres tipos de factores de reducción. Hay factor de reducción por sobrecarga, cuando el talud en la parte de la corona tenga una carga, o cuando el talud presente en su superficie, presente agua, ¿no? O cuando también aquí esta figura le hace falta una humedad
o un nivel freático en el talud. Entonces, pero en el libro está correcto, en uno de los libros que le mandé o que le colgué en Classroom. Esta es una corrección por sumergencia. Fíjense bien que por el agua que está en la parte exterior del talud o el agua que está en el nivel freático. Y también hay una corrección por grieta de tensión, sin tensión de poro. ¿Qué es esto que está acá? Depende mucho de lo que es el valor del ángulo del talud y la profundidad de la grieta. La relación de la profundidad de la grieta entre la altura del talud. Tengo 2 veces esa figura. Aquí encontramos el abaco de Jambú, pero es el mismo de Taylor, verdaderamente. Entonces, con este gráfico, con este abaco, nosotros podemos determinar el número de estabilidad. El número de estabilidad que n sub 0. Utilizando lo que es el ángulo del talud y D. Pero ¿quién es D? D es D mayúscula, que es la distancia o la profundidad desde el pie del talud hasta una base firme, como lo indica aquí la figura. Y H, que es la altura del talud. Por lo tanto, vamos a tener una relación de D entre H y podemos calcular D. Entonces, para el primer ejemplo, vamos a hacer Jambú, ¿no? Considerando para un suelo meramente cohesivo. Para un suelo meramente cohesivo, fíjense bien, quiero que si no me entienden, que me hagan preguntas en el proceso. Pero aquí voy a utilizar los mismos pasos que te describí en las diapositivas anteriores. Tenemos tenemos este talud, ¿va? 2 estratos componen el talud. Uno que tiene un coeficiente de cohesión de 20 kilonewton por metro cuadrado y otro que tiene 15 kilonewton por metro cuadrado. El peso específico del suelo superior es de 8.2 y el del inferior es de 7.5. El suelo que está por debajo del pie del talud se supone un suelo firme, un suelo resistente. Entonces, y que tiene una profundidad de 6 metros. Procedemos el paso 1, sería los parámetros correspondientes al talud, ¿no? Que ya los tenemos, son los datos que tenemos, ¿no? En segundo paso, podemos determinar lo que es el factor de profundidad. El factor de profundidad ya habíamos observado de que HW entre H. HW es la altura del agua desde el pie del talud hasta la superficie del agua, que son 4 metros. Si aquí no hubiese agua, si aquí no hubiese nada, este D vale 0. Si aquí, o sea, si no hubiese una columna de agua, este HW es 0, por ende D vale 0. ¿Ok? Pero en este caso está valiendo D .333. Posteriormente, nos vamos a los ábacos que nos ayudan o nos permiten determinar lo que es el punto crítico. Escúchese bien, aquí no hay tanteo, aquí se está utilizando Jambú para poder determinar el punto crítico. Obtener la localización del círculo crítico. Profesor, ¿podría regresar al paso 2? Positiva, ¿sí? La diapositiva. Sí, Solo para copiar la fórmula.
Sí. Yo ya les pasé esto en Classroom, sí. Lo que pasa es que el factor de seguridad yo le dije que lo anotaran porque no lo tengo presente en la diapositiva. Pero esto ya lo subí en Classroom, ¿oyeron? La presentación está toda en Classroom. Todo, ya la compuse, está en Classroom. Gracias, Classroom. profesor. Sí, hombre. Profe, ese 12, ¿dónde sale? Este 12 es la altura del talud, que sería el estrato superior más el estrato inferior. Son 12 metros. ¿eh? 12 metros. Ok. Entonces tener un factor de profundidad de 0.333. Con este factor de profundidad, si vos observás aquí, tenés cuando D vale 0, cuando D vale 0.5, esta línea punteada que está acá, ¿verdad? Entonces, si te cayera, por ejemplo, que nuestro ángulo del talud, ¿cuánto es? Nuestro ángulo del talud es 50 grados. 50. Pero imagínate que ese ángulo fuera de 20. Si ese ángulo fuera de 20, vos venís aquí y tendrías que pasar otro ábaco similar a esos dos, pero que divida o que puedas localizar T igual a 0.33. Eso es prácticamente idealizado, ¿no? O no es muy exacto, por eso es un método aproximado. Pero en nuestro caso, nuestra beta es igual a 50 grados. Por lo tanto, proyectamos el 50 y observamos que la única línea que transcurre ahí es cuando el círculo empieza en el pie del talud. En el pie del talud o base del talud. Entonces, proyectada a la izquierda, ¿va? A la abscisa y encontrás que tu X sub 0 es igual a 0.35. Ya tenés tu X sub 0. Ese es X minúscula, ¿sí? Porque X sub 0 para encontrar la distancia del círculo crítico tiene que ser igual a este X sub 0 multiplicado por H, que es la altura del talud. Y después te vas a determinar Y sub 0, que hace prácticamente lo mismo acá, ¿ves? Tu D es 0.33. Es 0.33. Pero como está pegando en 50 acá, entonces 50 aquí ya se corta, ¿no? Aquí todos los que chocan van a ser esos valores. Y te da que Y sub 0 es igual a 1.40. Ya teniendo X sub 0 y Y sub 0 minúscula, encuentro la localización del punto crítico, que sería 0.35 multiplicado por la altura del talud, que es 12, te da 4.2 metros. Y Y sub 0 igual a 1.40 por 12, que te da 16.8 metros. Para el paso 4, se debería determinar un C promedio, un C ponderado. Como nosotros, para determinar este C ponderado, tendríamos que evaluar tanto el estrato de arriba con el estrato de abajo. Ojo, si esto fuera solo un solo estrato, y digamos un solo suelo que tenga un coeficiente de cohesión igual a 20, entonces el valor de ese promedio va a ser igual a 20, ¿ok? Porque solo hay un estrato. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, pero en este caso tenemos dos estratos, uno de 20 y uno de 15. Entonces, gráficamente, quiero que este ejercicio me lo entreguen en gráfico, ¿oyeron? Gráficamente, en el trabajo que me van a entregar, les voy a dejar que este ejercicio, ese talud, me lo entreguen, ¿cómo se llama? A escala. Me lo entreguen a escala. Entonces, yo inicialmente solo tengo, fíjense bien, inicialmente solo tengo el talud. Pero como ya determiné X sub 0, perdón,
Pero como ya determiné X sub 0 y Y sub 0 vale 16.8. Mido desde el pie del talud hacia arriba, mido 16.8 metros. Después, hacia la derecha, mido 4.2 metros. Por lo tanto, encuentro este círculo crítico. Este círculo crítico. Al encontrar ese círculo crítico, yo lanzo un radio hasta el pie del talud y voy a lanzar otro radio hasta aquí. Lo lanzaron a la corona, pero realmente que yo creo que no te va a quedar tan... Podría ser más adelante. ¿Por qué debería ser más adelante? Porque acuérdense que les decía de que este punto de acá me genera un radio. Ese radio debería de ser la misma distancia del de acá, ¿no? Debería de ser la misma distancia de acá. Esta distancia de acá debería de ser la misma distancia de acá y yo podría dibujar mi círculo, mi circunferencia, porque es un radio. Acuérdense que es un radio. Pero la figura está un poco, o no sé si verdaderamente cae ahí mismo, porque no, esa es una figura que la hice en ¿cómo se llama? En Paint. En Paint. Pero se determina que si yo trazo los radios, si trazo los dos radios, ¿verdad? Y además trazo una línea desde el Esos punto. radios se obtienen a partir, uno que tiene que radiar del centro ese crítico hasta el pie del talud, y el segundo, ¿cómo lo encontramos? Acordate que vos encontraste las coordenadas del punto crítico, tomando la falla desde el centro, desde el pie del talud. Entonces vos dibujás tu punto crítico. Tu punto crítico es ahí. Vos no tenés esta línea todavía. Vos no tenés las líneas de ahí. Entonces tu punto crítico queda ahí. Vos lanzás el radio desde el pie del talud hasta tu punto crítico. Y ese va a ser tu radio. Y como es una circunferencia, o es un cuarto, o es una una semicircunferencia, entonces va a tener también otro radio acá, ¿no? Va a tener dos distancias iguales. Dígame. Va a tener dos distancias iguales, dos radios. ¿Qué? ¿Cómo se puede hacer? Lo voy a hacer acá, ¿ves? Esperen. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bueno, mierda, falta una hora ¿Para qué? para que termine. Oye, apaga todo el audio, estamos escuchando. Pero ya saben. Sí, porque tiene muchos pies. Entonces, mira, escúchame. Aquí vos localizas tu punto. Ese es tu punto. Posteriormente vos lanzás tu punto. En este caso sería hasta el pie del talud. Y ese va a ser tu radio. Ese va a ser tu radio, ¿no? Esa distancia, como estás haciendo tu dibujo, a escala, vos la conocés esa distancia. Posteriormente, vos trazás esa misma distancia hacia un punto que toque la corona del talud. Entonces, ese va a ser otro radio, ¿no? Y este es tu semicircunferencia. Esto acá.
¿Qué dice ahí? Tu suelo de ¿Se masa le cayó un deslizante. ojo? ¿Cómo? En serio. Dice, está por poquito. ¿Me entendiste, verdad? Mentira. Entonces, aquí tenés R y R, ¿no? Tenés Quizás. tus radios. Posteriormente, como Ya, ponete normal. Yo no me puedo ir a tenés discutir dos con vos. estratos, muchachos, como tenés dos estratos, ¿van? Tenés dos estratos, entonces lo que haces para sacar el C ponderado, este es tu C1, y este va a ser tu C2. Para sacar tu ponderación de C, lo podés hacer con el ángulo que le corresponda. Trazar una línea recta acá, una línea recta, y determinar el ángulo que hay de acá a acá, determinar el ángulo que hay de acá a acá. Del Galaxy S9 que apaga el audio. Y esa determinación ya se pudo ver, se pudo observar acá, ¿no? Que uno de los ángulos es 31 y el otro equivale a 57.7, a 57 grados, perdón. 57 grados y 31 grados. Para sacar el C ponderado, yo digo 31 multiplicado por 20 y 57 más 57 multiplicado por 15 y dividido entre la suma de los ángulos, y yo saco una ponderación de C. Repito, si aquí solo tuviera un estrato, C fuera el C de ese estrato, ¿no? No tendría que calcularse ese C, ya estaría dado, ¿no? Por el Ya ejercicio. estaría Pues. dado, sí, ya estaría dado. Posteriormente calculamos los factores de reducción. Pero hay que hacer énfasis aquí de que factores de reducción por sobrecarga no vamos a tener. ¿Por qué? Porque el talud no tiene sobrecarga acá. La primera observación. La segunda observación es que no va a haber también factor de reducción por grieta de tracción, porque no me están diciendo de que el talud tiene una grieta de tracción. Cabe aclarar también, cabe aclarar que cuando un talud tiene una grieta de tracción, de tracción acá, por ejemplo, esa grieta de tracción te hace por ley de que tu superficie de falla, la grieta esté inscrita o esté dentro de la superficie de falla. Por ley te va a hacer de que eso suceda, porque la masa deslizante de suelo es toda esta que está acá, ¿no? Todo esto es tu masa deslizante. Y la grieta de tensión es lo que te va describiendo lo que es la superficie de falla. Entonces, siguiendo con el ejercicio, lo pueden ver ahí, ¿verdad? El factor de reducción por sobrecarga no tengo. Por sobrecarga no hay. Factor de reducción por sobrecarga no hay, porque no tengo sobrecarga acá.
Factor por grieta de tracción no tengo porque no hay grieta de tracción. Pero factor por agua o por, ¿cómo se llama? Sumergecimiento. Vamos a ver la palabra, no la recuerdo muy bien. Factor. Es que Taylor... Sumergencia, corrección por sumergencia. Ok. Por factor de sumergencia sí hay. ¿Cuánto es nuestro círculo, el beta del talud? La inclinación del talud es de 50 grados. Yo busco cómo trazar una forma geométrica igual a las que están aquí en la gráfica, pero que me pase por 50, por el grado 50, y esa línea punteada en rojo. Una vez que tenga esto, ¿verdad? Yo calculo, determino el HW entre H. ¿Cuánto nos había dado? Punto 33. Punto 33. Aquí yo tengo punto 1. No, perdón. Aquí yo tengo punto 33. Debería ser un poco más a la izquierda. Punto 33 acá. Lo proyecto hacia que me toque. Fíjense bien aquí a la derecha también. Estoy utilizando esta figura, ¿verdad? Y es el esquema que tiene el talud del ejemplo que estamos realizando. No tiene nivel freático el talud. No nos dicen que tenga nivel freático, por eso es que estamos utilizando esta gráfica de acá. Entonces nos da un mu sub W de punto 94, que es este que tenemos acá. Una vez teniendo ese factor de corrección, calculamos PD. PD se calcula con esta ecuación. Q en este caso es 0 porque no hay sobrecarga. Q es 0 porque no hay sobrecarga. Y después vamos a tener la ecuación nos quedaría en la densidad del suelo multiplicada por la altura del talud menos la densidad del agua multiplicada por la columna de agua dividido entre los factores de correcciones por sobrecarga, por sumergencia y por grieta de tracción. Pero por grieta de tracción es 1 porque no hay grieta de tracción. Y por sobrecarga es 1 porque no hay sobrecarga, solo por sumergencia. Para ello, como tenemos dos estratos, sacamos un promedio de las densidades. La densidad del primer estrato es de 8.2, la del segundo estrato es de 7.5. La dividimos entre 2 y obtenemos que el estrato, la densidad promedio de los estratos es de 7.85 kilonewton por metro cúbico. Calculamos PD y PD nos va a dar, según esta ecuación, 58.47. Ahora hay que fijarse bien que como estamos hablando de suelos cohesivos, ¿verdad? En este caso, no se toma en cuenta esta base firme. Por lo tanto, el factor D que me está dando el ábaco es igual a 0, va a ser igual a 0. ¿Ok? Entonces calculamos por medio de eso, tomando en cuenta que D es igual a 0 y beta es igual a 50 grados, beta 50 grados, vimos acá, beta 50 grados, y D igual 0, entonces proyectamos acá y nos queda que el número de estabilidad va a ser igual a 5.8. 5.8, metemos eso dentro de esta ecuación para calcular el coeficiente de cohesión requerido
y el coeficiente de cohesión requerido nos da de 16.14 kilonewton por metro cuadrado. Posteriormente calculamos PD entonces. Ahí me confundí yo. Ahí no es PD, ahí es el factor de seguridad. Ahí es el factor de seguridad. ¿A dónde? ¿Dónde dice PD, profesor? Sí. Ponemos OPS. Lo voy a componer. Aquí es el factor de seguridad. Nada más que en el documento que ustedes tienen en el Classroom, le va a salir como PD y no es PDFS, bien, el factor de seguridad. Entonces, el factor de seguridad nos dio 1.65. Aquí también está la gran. Esto es FS, ¿no? Esto es FS también. FS. Entonces FS nos dio 1.65, lo cual está un poco aceptable, ¿no? Porque es mayor. Estábamos en el paso 6, profesor. ¿Ah? Estábamos en el paso 6. En el paso 6, sí. En el paso 6 se calculó el PD, ¿no? 58.47. Luego del PD, en el paso 7 se calculó el número estructural por medio de esta ecuación. Perdón, por medio de este ábaco. Una vez teniendo el número de estabilidad, que es 5.8, se determina el C requerido o el coeficiente de cohesión requerido. Como se conoce el número de estabilidad, entonces se despega esta ecuación, se despega C requerido y se determina que es de 16.14 kilonewton por metro cuadrado. Una vez teniendo el C requerido, se calcula el factor de seguridad, que es igual al número de estabilidad multiplicado por el C requerido dividido entre el PD. Y esto te da un factor de seguridad de 1.61. Si ustedes observan, yo había subido el primer documento, yo había subido un documento, ahí tenía este mismo ejercicio, pero realizado con más directo, lo cual no te incluye muchas consideraciones como son los factores de corrección. Por eso es que el factor de seguridad daba menos, yo creo. Pero lo bueno es que ustedes tienen los dos documentos y lo pueden comparar. Hay procedimientos que son los mismos, hay resultados que son los mismos, pero los procedimientos incluyen, más detallados, incluyen otras cosas, ¿verdad? Entonces, esto era para un suelo cohesivo por el método simplificado de Jambú. Ahora, vamos a un suelo un suelo cohesivo y friccionante. Ok, en el suelo cohesivo friccionante, utilizando las tablas de Jambú, se debe de llevar a cabo esta lista de pasos, los cuales desde el 1 al 6, que es el cálculo del PD, se va a hacer exactamente lo mismo que cuando hablamos de suelo meramente cohesivo, o sea, del procedimiento anterior. Pero del 7 al 11, el procedimiento es diferente, porque en el procedimiento para suelo cohesivo no calculamos PE, no calculamos lambda, no calculamos NCF, el número de estabilidad como NCF, lo cual presento las ecuaciones acá. Para ello se utiliza
Ya a partir del paso 7 se utiliza esta gráfica. Esta gráfica en ambos casos, ¿no? Entonces, y aquí tenemos Y, ¿ves? O, ustedes se fijan acá que utiliza B cotangente de beta. Y aquí es B, este es el mismo B. B cotangente de beta. ¿Ok? Entonces, en el segundo ejemplo de Hanbu, se desea conocer la estabilidad de un terraplén de su factor de seguridad de un suelo cohesivo friccionante, arcilloso, que presenta la siguiente información: altura del talud 15.5, beta es igual a 30 grados, C es igual a 2.5 toneladas metros cuadrados y gamma es igual a 1.7 toneladas metros cúbicos. El ángulo de fricción interna del suelo es 12 grados, la altura del estrato firme es de 5 metros, desde el pie del talud hasta el estrato firme hay 5 metros. Utiliza la ecuación de Hanbu. Paso 1, parámetros que se requieren: la altura del talud, el ángulo de inclinación del talud, el coeficiente de cohesión del suelo. En este caso no tenemos dos estratos diferentes, sino un solo estrato. Un solo estrato tenemos de esa misma arcilla, ¿no? De ese suelo friccionante cohesivo. C igual a 2.5, gamma igual a 1.10 toneladas metros cúbicos y el ángulo de fricción interna del suelo es de 12 grados. Calcular el factor de profundidad. ¿Cómo no nos está diciendo que hay columna de agua o el talud es un talud que retiene agua? Entonces, por ende, HW es igual a 0. Por tanto, D es 0. ¿Ok? Como D es 0, estaba viendo de que como D es 0, me hubiese gustado mejor utilizar esa ecuación. Va. Sí, era mejor eso. Como ¿cómo se llama? D es igual a 0. Entonces venís vos acá y proyectar y calcular tu X sub 0. Tu X sub 0 y tu Y sub 0. Y obtener las coordenadas del círculo crítico. Aquí me está dando que X tendría que ser de 15.5 metros. Y Y igual a 25.58 metros. Y. Entonces ese es el paso 3, obtener la localización del círculo crítico. Para el paso 4, cálculo del C promedio. ¿Me escuchan, verdad? No sé. Paso 4, Positivo. cálculo del C promedio. Como no hay otro estrato, entonces usaremos el mismo valor de C, era lo que yo les comentaba anteriormente. Fíjense que yo quisiera que este ejercicio también, en ese trabajo que me hagan, me lo entreguen con la tabla de Hanbu, pero para suelo cohesivo y friccionante, que debería de ser este, ¿vieron? Yo lo hice con estas tablas, con estos ábacos, pero estos ábacos que corresponden a suelos cohesivos solo. Y este abaco corresponde a suelos cohesivos friccionantes.
Se debería de Profesor. correr, dígame. Debería después de poner en el Classroom todos los ejercicios con referente a esta clase, porfa. Porque Yo ya los puse, ya lo subí. Todo esto ya están en Classroom. No, lo que va diciendo que quiere que le entreguemos. Ah, correcto, perfecto. Asignación, Sí, publicar sí, la sí. asignación. Porfa. Y más o menos unas 2 semanas para la llevamos entrega. dos, ¿me entiendes? Sí, es que, Como mire, Explicar los detalles, no, estamos sí. anotando y yo, eso. yo ahorita les voy a dar ese trabajo. Yo les voy a dar ese trabajo de que me hagan lo puedo dar para 2 semanas, no hay problema. Pero la próxima semana vamos a hacer un sistemático de capacidad de carga. ¿Oyeron? La próxima semana vamos a hacer un Y en la prueba, profesor, la evaluación que hayamos enviado un poquito tarde. Todavía yo no he corregido el 100%, tengo apenas como 5 pruebas corregidas. Y me entregaron de 14, me entregaron solo 9, según lo que vi yo. De los 9, yo no he visto todavía hora de entrega. Pero cuando yo llegue a pasar nota a Classroom, yo me voy a fijar en la hora que lo entregaron ustedes. Si está media hora después, yo le había dicho, si mal no recuerdo, a las 8:20. Por ejemplo, si son minutos de diferencia. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Perdónenla, profesor, aunque sea unos minutitos. Por eso, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Si son unos minutitos, no hay problema. Entonces, siguiendo con el ejemplo, aquí yo calculé ¿cómo se llama? Las coordenadas del círculo crítico con estos ábacos, ¿va? Si ustedes me van a hacer un trabajo, me lo hacen para suelos cohesivos friccionantes, vuelvo, repito, lo hacen con esta tabla, para suelos cohesivos friccionantes. No es difícil de utilizar porque solo saco la cotangente de beta y después observo el valor lambda c phi y puedo calcular x sub 0 y y sub 0. Una vez calculando eso, yo ya sé dónde está ubicado el punto crítico de la circunferencia. Eso nada más en el cálculo me va a permitir a mí determinar geométricamente la sección de falla para el método de Jambún. Pero para otros métodos sí va a ser necesario para el cálculo. Ok, o sea que esto inicialmente no lo vamos a utilizar para cálculo, pero sí para saber dónde está ubicado el círculo crítico. Paso 4, cálculo del C promedio. Ya le había dicho que como es un solo estrato, entonces C que corresponde al estrato es el C promedio. Paso 5, cálculo del factor de reducción. Si ustedes se fijan en el enunciado, no nos dice nada de que haya agua en contacto con el ¿cómo se llama? Con el talud. Por tanto, no hay sobrecarga. Mu, Q es 1. No hay sumergencia, por lo tanto, mu, W es 1. Y no hay grieta por tracción, entonces también mu T es 1. Por lo tanto, para calcular PD, fíjense bien aquí qué es lo que pasa. PD y PE, como no hay esas consideraciones de agua, de grieta y de sobrecarga, PD y PE llegan a ser el mismo valor. El mismo valor, ¿por qué? Porque Q es 0, no hay sobrecarga. Gamma W por HW es 0, porque no hay agua. No me han dicho nada en el enunciado que hay agua. Esto vale 1. Por ende, esta ecuación se transforma a gamma por H. Y esto va a ser igual a 1.1 por 15.5 metros. Esto va a dar 17.05 toneladas metros cuadrados. Es un esfuerzo, ¿verdad? Igual para PE. PE, como estamos hablando de la altura del nivel freático, H'W, esto como no hay agua freática, entonces esto es 0,
como no hay sobrecarga, esto es cero. Como no hay agua por sumergencia freática, es cero. Y no hay por sobrecarga, esto es 1. Esto es 1 y este es 1, ¿no? Estos dos valores son 1 y 1. Por tanto, la ecuación se me transforma a gamma por H. Esto va a ser igual a lo mismo, 17.05. Calculamos el parámetro adimensional, lambda, ¿verdad? Que va a ser determinado por esta ecuación, lo cual da 1.5. Da 1.5. Una vez determinado lambda, ¿verdad? Tenemos B, que va a ser igual a cotangente de beta, que da 1.732. 1.732 lo proyecto a un valor de lambda C phi, ¿va? ¿Cuánto nos dio lambda C phi? Nos dio 1.5. Entonces yo trazo una línea acá que me dé 1.5 y luego proyecto hacia la izquierda dándome un valor de estabilidad de 10.4. De 10.4. Fíjense bien. Como el número de estabilidad es 10.4, el C es de 2.5 y el PD es de 17.5, entonces nos termina dando un valor de factor de seguridad de 1.53. Aquí me faltó algo igual. Me faltó un igual acá. $1.53. Ahora, ese era el método, los métodos simplificados de Jambú. El método simplificado de Jambú. ¿Qué hora es? La 8. No, en serio, son las 8. Siete y 35. 33. Entonces, el factor de seguridad es de 1.53, lo cual es aceptable, ¿no? Está por encima de 1.5. Quiero recalcar, se ha observado que 1.5 en la práctica es un valor aceptable para el factor de seguridad en taludes, pero eso va a depender del diseñador, ¿no? ¿Qué tan crítico mira el cálculo o la información que obtuvo por medio de los ensayos establecidos? Si su incertidumbre es bastante bajo. Entonces, de todo eso, el diseñador va a observar y va a decir, ve, no, yo no puedo darle 1.5 porque obtuve esos valores de correlaciones. Entonces, yo voy a darle un factor de seguridad de 2, que sea 2 veces, ¿verdad?, lo esperado. Taylor realizó un gran número, era lo que ya habíamos hablado, de investigaciones tendientes a evitar a los proyectistas el trabajo largo y tedioso de los tanteos. Esos tanteos para ubicar el círculo crítico. Taylor entonces obtuvo una gráfica en donde relaciona el ángulo del talud con el número de estabilidad. Esa gráfica ya la vimos en Jambú también. Taylor fue primero que Jambú. Primero Taylor y después Jambú. Se ha visto que el número de estabilidad para los círculos más críticos posibles que correspondan a la falla de base es de 0.185. A mayor número de estabilidad, el círculo es más crítico. Ahora, para los pasos a seguir para el método simplificado de análisis por Taylor.
Taylor te especifica de que si el ángulo del talud es por encima de 60 grados, entonces el círculo va a ser superficial y va a ser por falla de pie, hasta el pie del talud. Si el ángulo de fricción, el ángulo del talud anda entre 60 y 53, puede ser un círculo profundo de pie o círculo de talud. Y si el ángulo del talud es menor de 53, entonces estamos hablando de tres condiciones: círculo de punto medio, círculo de pie y círculo de talud. Los pasos son los siguientes: parámetros que se requieren para el análisis. Calcular el factor de profundidad D, determinar el número de estabilidad. Calcular el C requerido y calcular el factor de seguridad del talud. Vamos a utilizar estas ecuaciones. Para el factor de profundidad va a ser igual a D entre H. El número de estabilidad es igual a esto. Pero aquí igual, lo que no conocemos es C requerido, porque N lo vamos a poder determinar con los ábacos. Y el factor de seguridad en este caso va a ser igual a CU entre C requerido. Entonces, este es el ábaco de Taylor. Este es el que vamos a utilizar para determinar el N estabilidad. Es el mismo que utilizamos en Handbook. Y tenemos el ejercicio. Se desea conocer la estabilidad de un terraplén FS de un suelo arcilloso. Escuchen bien. De un suelo arcilloso que presenta la siguiente información. Altura del talud 10 metros. El ángulo del talud 13 grados. El coeficiente de cohesión 4 toneladas metros cuadrados. Y la densidad del suelo 2 toneladas metros cúbicos. La longitud desde el pie del talud hasta el estrato resistente es de 5 metros. Utilice la ecuación de Taylor. Paso 1. Parámetros que requieren el análisis. Ahí están presentes. Calcular el factor de profundidad. T entre H. T es la distancia del pie del talud hasta el estrato resistente. Eso equivale a 5 metros. El problema te lo da. Y H equivale a la altura del talud. Son 10 metros. Te da un factor de profundidad de 0.5. El número de estabilidad, para determinar el número de estabilidad, te da 8.7. Nos vamos acá. El ángulo del talud te dice que es de 13 grados. 13 grados proyectada hasta llegar a un D igual a 0.5, que es el D que nos dio. Y luego proyectar a la izquierda y te está dando un 8.7 de el número de estabilidad. 8.7 el número de estabilidad. Luego determinás el C requerido, como conocés el número de estabilidad, despegás acá y te queda que el coeficiente de cohesión requerido va a ser igual a la densidad del suelo multiplicada por la altura del talud dividida entre el número de estabilidad, 8.7. Eso te da un C requerido de 2.30 toneladas metros cuadrados. El factor de seguridad va a ser igual al coeficiente de cohesión del suelo dividido entre el C requerido. Esto te está dando un factor de seguridad de 1.74. Es más rápido el cálculo por Taylor. ¿Por qué? Porque no toma en cuenta los factores de corrección. El ejercicio 4. Aquí ya hablamos que inclina. Aquí nos están pidiendo. Me faltan otros ejercicios de esto que se lo voy a hacer en ¿cómo que se llama? En una hoja aparte, ¿vieron? Tal vez lo hago en MATLAB para que ustedes, no, perdón, en MATLAB, para que ustedes lo puedan observar ahí. Entonces, ahorita yo creo que voy a hacer un ejercicio en MATLAB. Si me da tiempo, no, pero parámetros H más D, esto es H, mirá, perdón, esto es H, H más D, H más D, que es la distancia
¿cómo se llama? Del pie del talud hasta el estrato firme, que son 5 metros. Como me dice que es un suelo cohesivo, porque no tiene, su fricción es igual, el ángulo de fricción es igual a 0, la cohesión es igual a 10 toneladas metros cuadrados, la densidad es igual a 2 toneladas metros cúbicos, entonces determinamos lo que es D. Aquí lo que nos están pidiendo es qué inclinación máxima puede darse al talud para tener un coeficiente de seguridad igual a 2.5. Fíjense que nos están pidiendo la inclinación del talud. Para determinar esa inclinación, determinamos inicialmente los factores de profundidad. Nos da 0.5, correcto. Después, como tenemos el factor de seguridad y tenemos el coeficiente de cohesión del suelo, podemos determinar el C requerido. Entonces, el C requerido va a ser igual al C del suelo entre el FS, que es el factor de seguridad. Nos da un C requerido de 4 toneladas por metro cuadrado. Nos vamos con esto. Con esto nos podemos ir al número estructural. ¿Cuánto va a ser el número estructural? El número estructural va a ser la densidad del suelo, que ya la conocemos, 2 toneladas por metro cuadrado, multiplicado por la altura del talud, 10 metros, entre el C requerido, que lo acabamos de calcular, 4 toneladas metros cuadrados. Esto va a ser igual a 5, el número de estabilidad. Nos vamos al abaco de Taylor y ubicamos 5, que es el número estructural. Como 5 es el número estructural, ¿cuánto nos dio D? D nos dio 0.5. D nos dio 0.5, pero si ustedes se fijan, si nosotros interceptamos el valor de 5, el número estructural, nos va a quedar hasta esta línea. Entonces, no vamos a interceptarla hasta esa línea y luego vamos a proyectarlo hasta el ángulo aceptable o máximo que puede tener el talud en esas condiciones. ¿Cuánto es el ángulo del talud? 65. Beta tiene que ser igual a 65. Aquí está, ¿eh? Beta es igual a 65 y se fue tomado por este abaco. Hay otro ejercicio bonito que se los voy a subir a Classroom, ¿oyeron? También. Y les voy a dar las consideraciones también, les voy a subir esos ejercicios. Y les voy a dar las consideraciones que me estaba pidiendo la estudiante. Entonces, hay unos ejercicios. Taylor vino y determinó una altura crítica. Y dice, mira, vos puedes tener la característica de este suelo cohesivo, principalmente cohesivo, ¿no? Puedes tener el coeficiente de cohesión y la densidad del suelo. Con esos dos parámetros yo puedo determinar la altura crítica o la altura máxima que puede tener el talud. Principalmente que este talud sea, ¿cómo que le llaman? Vertical. Un talud vertical. Aquí tenemos un ejercicio fácil, ¿no? En un terreno arcilloso, la densidad de 22 kilonewton por metro cúbico, de consistencia media, tiene un CU de 50 kilopascales, puede alcanzarse, dice, por consiguiente, una altura máxima de talud vertical hasta 9 metros. Más de 9 metros probablemente colapse ese talud. Entonces, tenemos este ejercicio. Se va a realizar, dice, una excavación de 6.9 metros profundidad, de 6.9 metros de profundidad con talud vertical, sin además en una arcilla dura. Los ensayos de laboratorio en muestra inalterada dieron Q sub Q igual a 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado.
La densidad del suelo es 2 toneladas metros cúbicos. ¿Cuál es el factor de seguridad contra el deslizamiento? Eso es lo que se quiera determinar. ¿Cuál es el factor de... Entonces, para hacer esto, vamos a buscar, como no lo logré copiar, no lo logré hacerlo. ¿Verdad? Profesor, Dígame. ¿qué quiere decir con talud vertical sin ademar? Talud vertical sin ademar. Ya le digo. Ajá. Gracias. Ya le digo. Por lo general, cuando uno hace una excavación, yo tengo una excavación acá, y dice sin ademar, es que no hay protección, o sea, una columna de madera y trazo de madera acá, para que eviten el deslizamiento del mismo, ¿no? No, este es este suelo, todo este suelo, en ambas direcciones. Saben que cuando construyeron este paso de nivel ¿cómo se llama? De aquí, de la carretera norte, hicieron estas excavaciones sin ademar, no tomaron en cuenta o no determinaron esa altura crítica, ¿verdad?, del suelo, y hubo un deslizamiento, un hundimiento, hubo un colapso del talud vertical y murió una persona ahí. No sé si ustedes se dieron cuenta. Todo esto No es de la Centroamérica, profesor. no, de aquí, de aquí de la norte, el de la norte, o a lo mejor allá también murió uno también. También murió uno, sí. No, el de aquí de la carretera norte, por, ¿cómo se llama? Enatre, Centroamérica. por Enatre, hombre. Esa es la de la Centroamérica, profesor. No, hombre, no, el de carretera norte. Aéreo. ¿Cómo se hizo el talud ahí? ¿En qué parte? ¿Para las columnas? No, es que para la base vos sabés que el talud, esto es así. Entonces, aquí rellenaron. Pero ellos hicieron una excavación para poder mejorar este suelo de acá. Entonces, esa excavación, ellos no tuvieron en cuenta de que el talud podía, ¿cómo se llama?, colapsar, deslizarse, haber un deslizamiento, y murió una persona. También en el de la Centroamérica, es aquel que queda por la lotería, ¿verdad? Sí, El de la lotería también ahí hubo casi un mismo efecto también, porque ese también excavaron, y ese porque va subterráneo, ¿no? O perdón, va a una carretera por debajo y la rotonda que está en la parte de arriba. Entonces, pero aquí en este lado murió una persona, no sé, me parece que en el de Centroamérica también. ¿Por qué? Porque no tomaron en cuenta esa altura crítica del terreno. Entonces, voy a que necesitamos recordar los parámetros. Tal vez escriben los parámetros para después ir calculando. Tal vez escriben los parámetros, la altura de la excavación. Dice, se va a realizar una excavación de 6.9 metros. Altura de excavación 6.9 metros. La compresión simple fue de 1 kilogramo sobre centímetros cuadrados. La densidad del suelo es de 2 toneladas metros cúbicos. Y nos están pidiendo cuál es el factor de seguridad contra el deslizamiento.
Entonces, si nos vamos acá, vamos a ver si me acuerdo de esto. Si nos vamos acá, mira, vos tenés, por ejemplo, la altura crítica, la altura o los datos. Los datos, por ejemplo, ¿cómo se llama? La compresión simple que se le dio era de ¿cuánto era? De 2 toneladas. Ah, no, de un kilogramo, sobre centímetro, ¿no? De 1 kilogramo sobre centímetro, era de 1 kilogramo sobre centímetros cuadrados. Después teníamos la altura que se le iba a dar a la excavación 6.9 metros. 6.9 metros. Después ¿qué más me estaban dando? ¿Qué más me dieron, muchachos? Vamos a ver acá. Ah, la densidad del suelo. La densidad del suelo. Me están dando la densidad del suelo, lo voy a poner así, densidad del suelo. 2 toneladas sobre metro cúbico. 2 toneladas sobre metro cúbico. 2 toneladas sobre metro cúbico. Entonces nosotros tenemos eso, ¿no? Ahora, ustedes recuerdan que yo yo lo puedo determinar con el, ¿cómo se llama? Con la compresión simple, ¿no? C, si se acuerdan de qué ecuación que yo le escribí, que C puede ser la mitad de la compresión simple. Entonces yo voy a tener C es igual a U entre 2. U entre 2, ¿no? Le voy a decir que me lo muestre después cuando lo corre el programa. U va a ser igual a Q entre 2. Me están diciendo que la altura crítica tiene que ser igual a ¿cuánto? A 4 veces C, 4 veces C entre la densidad del suelo, ¿no? La densidad del suelo. La altura crítica es igual a 4C densidad del suelo. Ahora, yo tengo la altura crítica. Entonces yo puedo determinar el factor de seguridad igual a la altura crítica, entre la altura que se le está dando a la excavación. Entre la altura que se le está dando a la excavación, y yo determino ¿cómo se llama? Ese factor de seguridad. Vamos a ver. C. Sí, eso es todo. Vamos a ver. ¿Cuánto da? Espérenme un ratito que no lo... Aquí lo voy a guardar esto. Entonces aquí tenemos ¿cuánto es el factor de seguridad? Es de 0.14. Tengo algo más. ¿Cuánto da H crítico? H crítico da el Q último. ¿Cuánto da el Q último? Espérenme que voy a ver algo acá. Dice que el Q último es 1 kilogramo sobre centímetro
Es que no estoy tomando en cuenta esas unidades verdaderamente. O sea, tengo que compatibilizar todas, ¿no? Aquí, por ejemplo, ese 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado. ¿Cuánto te daría la densidad del suelo en kilogramos sobre centímetro cuadrado? ¿Cuánto te da kilogramos centímetros cúbicos? Tendrías que multiplicarlo por 1000 para pasarlo a kilogramos, ¿no? Tendría que multiplicarlo por 1000 para pasarlo a kilogramos y dividirlo entre 100 al cubo, ¿no? Así es, entre 100 al cubo. Y ya lo pasaste, multiplicarlo por 1000 y dividirlo entre 100 al cubo, así es. Ya lo pasaste a kilogramos sobre centímetro al cubo. Sobre centímetro al cubo. Ahora vamos a ver. Le vuelvo a dar correr acá. Y ahora qué mal me pasó. Tengo algo. 2 toneladas. Profesor. Dígame. La altura la tiene en metro. La altura la tengo en metro y tiene que ser en centímetros, ¿no? Aquí lo vamos a multiplicar por 100 entonces. Para pasarla a centímetros, ¿no? Y le damos OK acá. Ahí está, 1.5. 1.45 el factor de seguridad. Lo que nos están pidiendo acá. Miren la presentación ahora. ¿Están viendo la presentación? Estamos viendo el ejercicio. El ejercicio todavía. Entonces, Sí. la presentación. Ahora sí. Entonces, este factor de seguridad factor de seguridad va a ser igual a 1.45. 1.45. En realidad que esta herramienta yo les invito, muchachos, miren, yo les invito, esto es sencillo, esto es sencillo lo que realicé aquí en MATLAB. Pero hay ejercicios un poco más o procedimientos un poco más complicados que el MATLAB te ahorra mucho tiempo de cálculo, como cuando estás haciendo un análisis modal espectral. Cuando haces un análisis modal espectral, hay una serie de repeticiones en donde vos tenés que utilizar bucles como for, bucles como while, bucles como if. Todos esos bucles son muy importantes y se hace muy fácil este programa para poder ejecutar esos procedimientos de análisis modal espectral. O si no, el MATCAD, perdón. Yo les voy a hacer esos ejercicios que les voy a poner en Classroom, se los voy a poner en MATCAD, para que ustedes ya los vayan investigando. Ustedes ya van a salir ya van a ser profesionales y deben de manejar este programa MATLAB y este programa MATCAD también, que hace más fácil el procedimiento. Ya voy a terminar. ¿Qué hora es? Ya son las 8, ¿para? ¿Qué hora es? Las 8. Las 8 son ya. 8 en punto. Y ahora quiero que sea la hora. Sí, voy a terminar. Solo voy a hacer Aquí hay un ejercicio que yo también quiero que ustedes me lo hagan. Yo tengo hecho el caso 3. Quiero que lo estudien, porque el próximo día de clase yo me voy a meter solo. No, hombre. Me voy a meter a este ejercicio, ¿ves? A explicarle, no hacerlo, a explicarle más o menos cómo se realiza este ejercicio que tengo acá, porque este va a ser uno de los que me van a entregar a mí, porque esto lo van a tener que hacer, van a tenerlo que hacer a mano y a escala, ¿ok? Estamos viendo MATLAB todavía.
¿Están viendo MATLAB? Sí. Ahora sí, Dan. Sí, ahora sí, ahora sí. Entonces, este ¿Puedo hacerlo en ejercicio, AutoCAD, profesor? ¿cómo? ¿Por qué mano? ¿Por Sí, qué mano? AutoCAD. Sí, lo pueden hacer en AutoCAD. Es que a mano para que ustedes recuerden el dibujo 1, dibujo 2. Pero realmente que en AutoCAD me lo hacen, me lo pueden hacer y me lo pueden, el dibujo me lo pueden colocar en, ¿cómo se llama? En Word y después pasar a PDF el trabajo, ¿no? No entregármelo en AutoCAD, sino entregármelo en un trabajo como tal. Sí, lo convertimos. Pero yo lo voy a explicar el próximo día de clase, voy a explicar un poco sobre este ejercicio, que es muy importante. Y entonces, estos 3 casos, los 2 primeros me los van a entregar junto con ese ejercicio. El tercero está hecho acá. El tercero está hecho. ¿Cómo se hace el tercero? El tercero dice, mira, determine cuál de las condiciones de falla supuesta es la más crítica. ¿Cuál de los 3 casos es el más crítico? Para ello, yo tendría que determinar, para los 2 primeros casos, determinar el centro de gravedad de cada una de las figuras. En ese centro de gravedad, ahí va a estar ubicado la resultante del peso de la masa que se va a deslizar o del peso del suelo que se va a deslizar, ¿no? Es decir, yo voy a tener acá el peso de este suelo. Yo voy a tener el peso de ese suelo ubicado en ese centroide. ¿Ok? En ese centroide. Y eso a la misma vez me está provocando un momento motor, que es el momento que va a actuar para colapsar el talud. Para colapsar el talud. Entonces, ese momento motor, yo lo puedo determinar a como les dije yo la vez pasada, ¿no? Esto es de esa distancia. Entonces, el momento motor, que es este que tengo acá, yo lo determino, lo voy a escribir acá, insertar. El momento motor yo lo determino, momento motor, lo voy a determinar el peso del suelo que se va a deslizar multiplicado por la distancia D. ¿Y la distancia D qué va a ser? El centro de gravedad. La distancia, porque esta ecuación te va a dar la distancia D, ¿no? Lo voy a poner acá, CG. CG. Esa es la distancia E. Entonces ese te me está provocando un momento motor. El momento resistente va a ser igual. El momento resistente, le voy a poner MR, va a ser igual al coeficiente de cohesión multiplicado por R multiplicado por L, ¿no? Por L. Entonces la división de estos dos me va a dar mi factor de seguridad para el primero y segundo caso. Esas ecuaciones yo se las pongo acá de todas maneras, ¿eh? La longitud de arco, ¿cómo la calculo? Ustedes ya la han calculado en otros en materias anteriores, en secundaria. Va a ser igual al radio multiplicado por pi por teta, que es el ángulo entre las dos, el ángulo entre las dos, aquí en este caso sería el ángulo entre esta línea y esta otra, ¿no? Aquí sería la superficie de una semicircunferencia
de la mitad de una circunferencia y yo puedo calcular esa superficie de falla. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Entonces, yo puedo calcular esos dos casos. ¿Ah? Ahora, ¿cómo calculo el peso del material deslizante acá? Fácil. Determino el área. Aquí lo voy a poner, ¿ves? Voy a determinar, insertar. Voy a determinar acá. El peso del material. ¿A qué va a ser igual el peso del material? Va a ser igual al área de la forma geométrica que tiene que da la superficie de falla. En este caso es una semicircunferencia, en este caso es un cuarto de circunferencia y en este caso es un triángulo, ¿no? Una cuña. Entonces, en el caso de la semicircunferencia va a ser el área multiplicada por la densidad del suelo. La densidad del suelo es gamma, ¿no? La densidad del suelo. Y eso me va a dar el peso del suelo. Acuérdense que la densidad del suelo es igual al peso entre volumen, ¿no? Y yo multiplico el área por esa densidad, me va a quedar peso por longitud. Peso por longitud o profundidad. Pero como yo lo estoy haciendo para 1 metro de longitud, entonces me va a quedar que este peso va a ser peso por longitud por unidad de longitud. Peso por unidad de longitud, ¿ok? Ahora, fíjense bien en el siguiente ejemplo. Tengo la masa deslizante que es el peso del material. El peso del material yo lo encuentro igual. Densidad por área. Y es igual a lo multiplico por 1 considerando una unidad de longitud. Y voy a obtener el peso que equivale a 89.703 kilogramos. Antes de eso, determiné la longitud de falla. La longitud de falla, como es un triángulo, va a ser igual a la hipotenusa de un triángulo, ¿no? Y esto es igual a 10 raíz de 2 metros. El área de la masa del suelo, que es igual al área del triángulo, 1/2 de la base por la altura, 50 metros cuadrados. El peso del suelo deslizante, que va a ser igual a la densidad del suelo por el área. Y esto equivale a 89.703 kilogramos. La fuerza normal es esta, ¿no? La fuerza normal es esta, la fuerza tangencial es esta. Si yo hago sumatoria de fuerza en Y, va a ser igual. La fuerza normal va a ser igual a la componente del peso en el EY transformado, que es este. Que si yo tengo 10 acá, 10 metros en esta longitud, y 10 metros en esta longitud, yo voy a tener un ángulo aquí de ¿cuánto? De 45 grados. Este ángulo de 45 grados va a ser igual a este ángulo de 45 grados, o a este, ¿no? Cualquiera de los dos son 45 grados. Y si este es de 45, entonces esto va a ser W seno de 45. Aquí tengo W seno de 45. Si hago sumatoria de fuerzas en Y, voy a tener la fuerza normal menos W seno de 45. Por tanto, que la fuerza normal va a ser igual a W por el seno de 45. Y ahí la tengo, es 63.429.60 kilogramos. Igual hago para la tangencial. Para la tangencial, si hago sumatoria de fuerzas en Y, va a ser igual a W coseno de 45 menos, tau menos W coseno de 45 es igual a 0, ¿no? Pasa al otro lado y me queda que tau va a ser igual a W coseno de 45 y es la fuerza tangencial. Posteriormente, como es un suelo puramente cohesivo, entonces yo tengo el esfuerzo normal que va a ser igual a la fuerza normal entre el área de contacto. Cuando hablo de área de contacto me refiero
al área de contacto que hay en esta longitud de falla, al área de contacto que hay en esta longitud de falla, 1 metro de profundidad. Entonces voy a tener 10 raíz de 2 multiplicada por 1 metro, ¿no? Esa es la fuerza, ahí donde actúa la fuerza, el esfuerzo normal. Entonces voy a tener la fuerza normal entre el área de contacto, y el área de contacto es L por 1 metro de profundidad. Y eso me va a dar 4.489.15 kilogramos metros cuadrados. El esfuerzo cortante lo calculo en tau va a ser igual a C más el esfuerzo normal por la tangente de phi. Pero como estamos hablando de un suelo cohesivo, phi es igual a 0. La tangente de phi va a ser igual a 0. Por tanto, me va a quedar que esta ecuación va a ser igual al esfuerzo cortante tau es igual al coeficiente de cohesión del suelo. Si sigo, en el octavo paso, calculo el esfuerzo cortante, la fuerza cortante. Ya tengo el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante dijimos en el paso anterior que es igual a la cohesión. Si yo despejo acá, me queda que la fuerza cortante, la fuerza resistente, que va a ser igual a la que se opone al deslizamiento, ¿no? Es el esfuerzo cortante o la resistencia al corte. Entonces, si yo divido esto, me queda que tau por A contacto, ¿no? El área de contacto. Pero tau es igual al coeficiente de cohesión, lo que me va a dar un resultado de fuerza resistente igual a 55.238.33 kilogramos. Esa es la fuerza resistente. ¿Quién es la fuerza actuante? La fuerza actuante sería esta fuerza que está acá, ¿ves? Esta es la fuerza resistente. Es la fuerza que se opone al deslizamiento. ¿Y qué es lo que se opone al deslizamiento? Como es un suelo cohesivo, el esfuerzo que se opone al deslizamiento es la cohesión del suelo. Es la cohesión. ¿Y quién es el que actúa el deslizamiento? El peso del suelo o la componente en esa dirección del suelo, ¿no? ¿Y quién es la componente de esa dirección del suelo? Esta fuerza que tengo acá, ¿no? Esa fuerza es la componente que me genera el deslizamiento del talud. Entonces, esta es la fuerza motora. Esa es la fuerza motora. Y esta es mi fuerza resistente. Si yo divido la fuerza resistente entre la fuerza motora, me va a dar el ángulo, me va a dar el factor de seguridad de esta figura. Esta es la superficie de falla. Por ejemplo, para cada una de estas superficies de falla, a mí me va a dar un factor de seguridad. Ok. Me va a dar un factor de seguridad. O sea que voy a obtener acá 3 factores de seguridad. El que sea más bajo, el factor de seguridad que sea más bajo, es la superficie de falla que probablemente se vaya a dar de primero. Es decir, si esta condición del caso 2, porque los taludes son los mismos, fíjense bien, los taludes son 10 de altura, 10 de altura y 10 de altura. Lo único que cambia es la superficie de falla supuesta. Cualquiera de estas superficies de falla supuesta que me genere el menor factor de seguridad es la superficie de falla que probablemente se vaya a dar en la realidad. Después viene ese ejercicio y ahí quedamos, muchachos. Mucho gusto. Dios les bendiga.